Hola, bienvenidos a mi video. En este video voy a hablar sobre los modernistas hispanoamericanos, la vanguardia literaria hispanoamericana, el criollismo, indigenismo, los contemporáneos y la poesía hispanoamericana contemporánea. Vamos a empezar con el modernismo hispanoamericano. El modernismo hispanoamericano fue un movimiento literario que abarcó de 1885 a 1915. Tuvo origen en Hispanoamérica y se extendió hasta España. Rubén Darío usó la palabra modernismo para referir a nuevas tendencias literarias. Uno de los aspectos que caracterizó al modernismo fue su apertura al mundo. Recuerda al espíritu romántico y la musicalidad de la palabra. Las formas poéticas que usaban frecuentemente era la aliteración, el uso de la sinestesia, versos alejandrinos, dodecasílabos y eneasílabos. Los temas más comunes eran el romanticismo, melancolía, angustia, escapismo, evasión, erotismo, asuntos exóticos, temas hispanos y temas precolombinos. Los mayores representantes del modernismo fueron José Martí, que fue político, periodista, filósofo y poeta, que escribió Nuestra América, la Edad de Oro y poemas. Otro gran representante fue Rubén Darío, que fue periodista y diplomático, y a él se le considera el máximo representante del modernismo literario. Sus obras más conocidas son Azul, Prosas profanas, Cantos de vida y Esperanza. Otro gran autor fue Leopoldo Lugones, que fue poeta, ensayista, periodista y político, y escribió Las montañas del oro y Los crepúsculos del jardín. Y por último tenemos a Ricardo Jaime Freire. Él fue escritor y diplomático. Sus obras más conocidas fueron Leyes de la versificación castellana y Castalia Bárbara. El siguiente tema que abarcaremos va a ser la vanguardia literaria hispanoamericana. El vanguardismo latinoamericano fue un movimiento artístico y literario surgido en Europa en la primera década del siglo XX. En Latinoamérica se desarrolló desde 1920 hasta 1940. Una de las cosas que caracterizó al vanguardismo latinoamericano fue que la metáfora fue libre expresión del poeta. Se liberaron de reglas gramaticales, utilizaron el verso totalmente libre, creación de temas de ingenio y fantasía, introducción de elementos modernos y se oponen al pasado. Los autores más conocidos fueron Vicente Huidobro, Manuel Maples, Pablo Neruda, César Vallejo y Martín Adán. En sí, lo que buscaban era expresar de una manera particular la rebeldía que en ese momento querían manifestar. Ahora vamos con el archipiélago de los Soledades o los contemporáneos. Bueno, ellos tuvieron muchas influencias extranjeras, se dedicaban también al teatro y la promoción cultural. Hubo polémica entre los contemporáneos y el estridentismo y por eso eran opositores del estridentismo. Ellos se sentían diferentes a todos, solos. Por eso es que se llama el archipiélago de la soledad. Los autores más conocidos son Javier Villaurrutia, que él formó el grupo Los Contemporáneos y escribió Nostalgia en la muerte, Textos y pretextos y Antología. Otro gran autor fue Salvador Novo, que trabajó de la mano de Javier y escribió 20 poemas, Nuevo Amor y Espejo. Carlos Pellicer, que es considerado el poeta más amplio registro de la primera mitad del siglo XX, escribió poemas, Colores con brisa y Práctica de vuelo. Gilberto Owen, que fue diplomático de amplia cultura, escribió Novela como nube, Obra poética y Perneo vencido. Y por último tenemos a Jorge Cuesta. Él hizo la revista Examen y hizo las obras de Canto con un dios mineral, A pesar del oscuro silencio y La calle del amor. El criollismo fue un movimiento literario que se dio en América Latina entre los siglos XIX y XX. Tuvo raíces exclusivamente americanas. Nació luego de que el continente tomara conciencia sobre sus diferencias con Europa y el resto del mundo. Esta tendencia privilegiaba lo rural sobre lo urbano. El criollismo puso en relieve el conflicto de civilización contra la barbarie. La barbarie en Roma significa venidos de la ciudad y en Grecia significa pueblos que solo servían para ser esclavos. Su objetivo principal fue conseguir la afirmación cultural.
Predominaban las descripciones del paisaje y el enfoque de ambientes locales coloridos. Los autores más conocidos fueron Rómulo Gallegos, que escribió Doña Bárbara y nació en Venezuela; Eustaquio Rivera, que escribió La Vorágine y nació en Colombia; Ricardo Huiraldes, que escribió Don Segundo Sombra y nació en Argentina; y Mariana Azuela, que escribió Los de Abajo y nació en México. A diferencia del croyismo, el indigenismo fue una corriente de pensamiento que tuvo como objetivo la valoración de culturas indígenas en el continente americano. El sermón del fraile Antonio Montesinos fue la primera manifestación indígena. Se oponía a los abusos hacia los indígenas americanos durante la invasión de la corona española. El indigenismo es también una tendencia surgida en el arte y literatura del siglo XX. Se remontan sus raíces a los primeros cronistas de Indias como Felipe Guzmán Poma de Ayala o el inca Garcilaso de la Vega. También tuvo autores muy reconocidos como Alcides Arguedas, que escribió Raza de Bronce; Jorge Icaza, que escribió Huasipungo; Ciro Alegría, que escribió El mundo es ancho y ajeno; José María Arguedas, que escribió Los ríos profundos; y Manuel Scorza, que escribió La guerra silenciosa. Por último, tenemos la poesía hispanoamericana contemporánea, que se divide en dos: en modernismo, que fue hasta 1930, y posmodernismo. El modernismo surgió a partir del romanticismo del siglo XIX. Tras el agotamiento de los excesos retóricos modernistas, la poesía se inclina hacia el intimismo y una expresión más sencilla. Así nace el posmodernismo. Se crea una poesía nueva, centrada en lo cotidiano e innovadora en lo formal, muy influida por el surrealismo francés. Los autores más conocidos son Gabriela Mistral, que escribió Desolación; Eduardo Barrios, que escribió El hermano asno; Juana de Ibarbourou, que escribió Lenguas de diamante; y Enrique González Martínez, que escribió Los senderos ocultos. Gracias por ver mi video, espero que te haya nutrido conocimiento.